Hola otra vez, bienvenidos al segundo episodio de El excavador aponte el rock a mi house, el podcast en el que les presento mi tesis de maestría sobre bilingüismo y contacto de lenguas. Yo soy Mauricio Herrera, por si habían olvidado mi nombre, y hoy quiero que hablemos sobre los niños de San Andrés y Providencia, sobre los verbos del español y sobre cómo recibimos, entendemos y adquirimos lo que los otros nos dan. El excavador aponte erró a mi house. Bilingual Acquisition of Spanish Verbs by Raizal Children. Comencemos con esta historia. Hoy en día, al interior de las tradicionales casas isleñas, los niños raizales juegan, cantan y crecen rodeados, principalmente por la lengua criolla de sus padres y sus abuelos. El criol se convirtió en la lengua del grupo, esa lengua que genera intimidad, complicidad, confianza. Por ello se prefiere en el hogar, en los paseos a la playa o en las fiestas con otros vecinos y familiares raizales. A pesar de ser bilingües, los padres, las madres y los otros familiares cercanos se inclinan por su lengua criolla cuando interactúan con sus niños. Y no es que los niños no escuchen el español, sin duda lo hacen, pues les llega en la televisión, en las redes sociales cuando usan los celulares de los adultos, en las conversaciones que esos adultos tienen con hispanohablantes continentales o incluso entre ellos mismos, les llega por distintos medios y en diversas proporciones. En San Andrés podría decirse que el español ha llegado a casi todos los rincones. Este contacto que tienen los niños con la lengua del otro grupo se hace palpable cuando, ya más grandes, vemos que llegan a ser hablantes competentes y fluidos del español. Aunque también pueden existir matices interesantes si el niño pertenece a una familia mixta, donde la exposición al español es mayor. Incluso en esos casos pueden explorarse variables como el género, el barrio en el que vive la familia, la identidad cultural construida, etc. Pero eso es justamente lo que no sabemos en profundidad. Y eso es lo que yo quería investigar en mi tesis. ¿Cómo se adquieren las lenguas que los otros ya hablan? Pero investigar cómo se aprende la totalidad de una lengua es una labor titánica e imposible para una maestría de apenas 2 o 3 años. Entonces, yo quise investigar concretamente, modestamente, cómo los niños raizales adquieren y usan los verbos del español, no todo el español. Para que la investigación tuviera además un tinte comparativo y fuera como más interesante, me permití subdividir a los niños en dos grupos. Los niños de familia mixta, donde solo uno de los padres es raizal y el otro es de origen continental, y los niños de familia raizal, donde ambos padres son raizales. Y con ello presuponía que la diferencia en la configuración familiar también involucraba diferencias en el proceso de adquisición de los verbos. Luego veremos si fue así o no. Ahora bien, ustedes seguramente querrán saber por qué son interesantes los verbos, por qué investigar los verbos y no otra cosa. La respuesta es, como decimos los lingüistas, muy estructural. Los verbos del español se comportan de manera muy distinta que los verbos del criol. Ya, es básicamente eso. A los verbos del español les hacemos un montón de modificaciones para expresar, entre otras cosas, el tiempo y la persona. Podemos decir juguemos, jugaste, jugaré, jugaban, jueguen. En cambio, los verbos del criol son casi siempre invariables. Y justamente por ser invariables, exigen otras palabras que deben acompañarlos para especificar estos detalles. Para decirlo con tecnicismos lingüísticos, espero que no se abrumen, para decirlo con estos tecnicismos, el español es una lengua altamente flexiva, con un paradigma verbal que supera las 50 formas. El criol, en cambio, es una lengua principalmente aislante o analítica, que mantiene a los verbos constantes y usa marcadores preverbales de tiempo y de persona. Traducido y aterrizado, lo anterior quiere decir que, mientras que el español solo dice, por ejemplo, vino,
para indicar que alguien en el pasado realizó la acción de venir, el creole más bien dice in wem com. En esta última expresión, el primer elemento, in, expresa la persona, un él o una ella que vino. El segundo elemento, when, indica el tiempo en el que sucede la acción, en el pasado. Y el último es el verbo como tal, la acción, que en este caso es come, venir. Como ven, el creole requiere de dos elementos externos para especificar aquello que el español ya tiene en su interior, al interior de su verbo. Para un niño raizal bilingüe, que escucha ambas lenguas desde temprano, lo anterior es un reto. Un reto que desconocemos cómo enfrentan y que no sabemos qué resultados específicos arroja. De ahí que me hubiera planteado, siempre centrado en los verbos, las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuáles son las diferencias, si es que existe alguna, entre un niño de familia raizal tradicional y un niño de familia mixta cuando produce formas verbales del español? ¿Qué relación existe entre la lengua más usada en el barrio del niño y el desarrollo del sistema verbal español? También me propuse cumplir los siguientes objetivos. Proporcionar una documentación detallada del uso real y concreto de los verbos españoles por parte de niños hablantes de creole que pertenecen a familias mixtas y a familias raizales. Evaluar el papel del input lingüístico y sus relaciones con el entorno social en el surgimiento de los verbos del español. La excavadora contestó a mejor. Bueno. Ahora tengo que ponerme como en tónica de profesor para hablarles de las perspectivas teóricas desde las que se puede estudiar esta capacidad exclusivamente humana que nos permite adquirir y usar sistemas lingüísticos. Yo diría que hay dos propuestas teóricas principales: el innatismo, asociado a Chomsky y sus seguidores, y las gramáticas basadas en el uso, asociadas a Tomasello y otros autores. Para el innatismo, los seres humanos venimos al mundo con una predisposición biológica que nos lleva a adquirir al menos una lengua, al menos una. Esa capacidad humana de la que hablaba hace un rato es justamente innata, de ahí el nombre. Nacemos con ella. Viene en alguna parte de nuestro ser. Y cuando interactuamos con los otros, simplemente estamos activando algo que ya traíamos. Para las gramáticas basadas en el uso, lo anterior no es cierto. Los bebés humanos no llegan al mundo con nada exclusivamente lingüístico. Más bien, lo que hacen es que de a poco van construyendo, o si se quiere, reconstruyendo la lengua o las lenguas que deben adquirir. Las experiencias y las interacciones con los demás no son solo una forma de activar o potenciar algo que ya se tenía. No, son más bien el centro mismo del proceso de adquisición. Como se ve, aunque se trata del mismo hecho o del mismo fenómeno lingüístico y social, la mirada es muy diferente. Tal vez la diferencia más marcada tiene que ver con el input, o sea, lo que recibimos de los demás. Para las gramáticas basadas en el uso, es crucial. Sin él, sin el input, no llegaríamos a hablar ninguna lengua. Más aún, las características y cantidades del input recibido explican que hablemos del modo en el que hablamos, que hablemos una lengua o dos o tres o más, que nos sintamos más confiados al conjugar un verbo que otro, que quizás es menos frecuente y los demás no usan tanto y por tanto nosotros mismos no sabemos conjugar. Ese tipo de situaciones. Otra es la historia desde la perspectiva del innatismo. Para esta escuela, el input, lo que el mundo y los otros nos dan cuando estamos adquiriendo nuestras lenguas, eso puede tener algún papel, pero no es esencial. De hecho, para descartar o restarle importancia al input, se ha propuesto el famoso argumento de la pobreza del estímulo.
que consta de 3 premisas y una conclusión. Veamos cómo se plantea. La premisa 1 señala que todas las lenguas humanas tienen una estructura altamente compleja. La premisa 2 señala que el input lingüístico al que acceden los niños es limitado y está lleno de información irrelevante, digámosle ruido. La premisa 3 afirma que a pesar de lo anterior, los niños llegan a ser usuarios competentes de su lengua o de sus lenguas. Y la conclusión que se extrae de las premisas es que los niños deben venir al mundo con algo innato que les permite aprender tanto todas las complejas reglas de una lengua a partir de tan poco, el input insuficiente y defectuoso que reciben de los otros. Las 3 premisas del argumento son empíricas, en el sentido de que dependen de datos factuales que pueden obtenerse del mundo. De hecho, contamos con datos sólidos con respecto a la primera y la tercera premisa. Efectivamente, todas las lenguas estudiadas, el creol de San Andrés y Providencia, el creyol de Haití, el inglés de Nigeria, el español del Caribe, la lengua de señas colombiana, todas son sistemas de alta complejidad. A su vez, todos los niños expuestos a alguna de estas lenguas o a varias de ellas al tiempo, si no tienen algún problema de socialización o de cognición, todos los niños se convierten en hablantes o señantes fluidos y competentes. Entonces, la aceptación o el rechazo de la segunda premisa, porque en la primera y en la tercera no hay mucha controversia, pero la aceptación o el rechazo de la segunda premisa es lo que lo ubica a uno del lado de los innatistas, si uno acepta que el input es pobre y defectuoso, o del lado de los gramáticos basados en el uso, si uno sostiene más bien que el input es rico, informativo y esencial. ¿En dónde me paré yo al hacer mi investigación? ¿De qué lado me puse? Voy a decirlo sin muchos rodeos, del lado de las gramáticas basadas en el uso. Y es que la verdad, con la evidencia con la que contamos hoy en día, es difícil decir que existe tal cosa como un órgano del lenguaje o un dispositivo innato de adquisición, sea este genético, cerebral o de la naturaleza que sea. Además, a mí me suena poco convincente que vengamos con información lingüística específica, con categorías gramaticales como sustantivo o verbo, con reglas sintácticas como el orden de las palabras en la oración o el caso nominativo o el caso acusativo. No es convincente que sea así de específica la información con la que nacemos. Entonces me parece que el innatismo es una conjetura interesante y sofisticada, con algunas predicciones acertadas, pero sin muchas pruebas sólidas y consistentes. En cambio, las investigaciones más recientes sí parecen demostrar que somos altamente sensibles al input. Omitimos los sujetos y los adultos que nos rodean, o sea, nuestros modelos, también omiten los sujetos. Aprendemos 2 o 3 lenguas si en nuestro entorno social hay input abundante en esas 2 o 3 lenguas. Asimismo, evitamos ciertas palabras o conjugaciones si los demás también las evitan. O sea, recibimos de los otros lo que necesitamos para construir, como dije hace un momento, la lengua que estamos adquiriendo. Y en todo caso es difícil creer que hay una parte de nuestra mente o de nuestro cerebro que únicamente se ocupa del lenguaje, que es modular, ¿sí? Prefiero creer que adquirimos nuestros sistemas lingüísticos porque nos ponemos a bailar la canción que nos tocan, siguiendo los pasos de los otros. Prefiero eso a creer que ya sabíamos bailar y solo necesitábamos que los otros nos pusieran la música. Bilingual acquisition from Spanish birth by Raisal children. Yo sé que el apartado anterior sonaba muy complicado, pero de algún modo mi investigación se pregunta por una situación muy poco sorprendente. Una situación que sucede en todas partes y que se repite una y otra vez en cada nueva generación. La situación en la que los niños llegan a hablar lo que hablan los adultos de su entorno. A pesar de parecer muy poco sorprendente, llevo varios años fascinado porque esto sea así, porque suceda de este modo.
Tal vez mi motivación no es muy distinta a la de los padres que alzan a sus bebés y les empiezan a hablar, incluso cuando saben que durante varios meses no van a recibir una respuesta real. Es como si los adultos diéramos por sentado que un día, sin tener que esforzarse mucho, los niños que antes no decían nada se van a convertir en nuestros compañeros parlanchines, con quienes vamos a ver y comentar un partido de fútbol, a pasear y llamar al perro, o a bailar y a cantar una canción. Aclaro que no soy ni he sido padre. Aún así quise llevar mi fascinación a mi campo. Quise estudiar con ojo juicioso y sistemático de qué manera los niños recibían, usaban y adquirían ciertas unidades lingüísticas, los verbos, ciertos patrones, ciertos comportamientos. No son solo palabras sueltas. Si se acepta que en el corazón mismo de las relaciones humanas está el lenguaje, entonces el estudio de la adquisición lingüística es también el estudio de cómo los humanos cooperamos, compartimos y nos queremos los unos a los otros por medio de esas palabras, por medio de esos verbos. Eso fue, para ser más precisos, lo que investigué en mi tesis de maestría. Nokia people. Is that the last time I got pissed? I don't know. We'll check one next day. Chao, bebo.